cuando estaba su cuerpo muerto encima de una camilla y yo le estaba haciendo masaje cardíaco, y me dices que él realmente vio un objeto a distancia cuando su cuerpo estaba muerto. Mira lo que estás diciendo. Dice, te puedo asegurar que este enfermo no te miente. Descargas eléctricas, se dan medicamentos, etc. Pues si lo recuperamos, en el primer minuto se recupera el 33%. Esto ha avanzado mucho actualmente. Si pasa el primer minuto, la recuperación cae en el 14%. Pues estos pacientes durante el intervalo, que están clínicamente muertos, que no hay actividad cardíaca, respiratoria y cerebral, piense que un enfermo con muerte clínica, si le aplicamos un estudio electroencefalográfico, a los 15 segundos del paro cardíaco el electroencefalograma es plano. Ya no existe ninguna de las 5 ondas que podemos observar en un electroencefalograma de la persona normal. Es decir, este enfermo que no tiene ninguna actividad cerebral, cardíaca y respiratoria, presenta una serie de vivencias o experiencias, que es lo que constituye las experiencias cercanas a la muerte. ¿Qué características tienen? Son unas experiencias bien estructuradas, son lógicas. Se repiten unos ítems que los estudió muy bien Bruce Grayson, una persona en Estados Unidos que tiene una gran experiencia, hay hasta 16 ítems. Se repiten. El paciente se acuerda perfectamente de esta experiencia toda su vida, aunque pasen años y años, se acuerda hasta el mínimo detalle. Y finalmente le condiciona un impacto psicológico tan profundo que cambia su concepción existencial, por lo tanto cambia su dinámica vital, su rol vital. Esto en el ámbito médico normal, con esta visión cartesiana que le he dicho, que es lo que, como educamos a los futuros médicos, y a mí me educaron también de esta manera, esto lo calificamos de alucinaciones, es decir, de trastornos de nuestra vida anímica a consecuencia de la falta de irrigación cerebral. Pero la verdad es que a mí esto había una serie de cosas que no me encajaban con la alucinación. Entonces yo me reuní con una serie de expertos en disciplinas que yo no dominaba como cirujano. Me reuní con neurólogos, expertos en neurofisiología, con psiquiatras, psicólogos, expertos en la vida anímica. Y les pregunté, mira, mis enfermos tienen este fenómeno y yo no me lo explico aplicando el método científico, porque el método científico, ya saben ustedes que antropológicamente el ser humano está formado por cuerpo, que es materia, y mente, con todas las actividades anímicas mentales, conciencia, memoria, pensamientos, recuerdos, etcétera, etcétera. Y todo esto, según el método científico, es un epifenómeno, es decir, que es consecuencia de la actividad neuronal, de las reacciones bioquímicas dentro de la neurona. Esto lo describió muy bien uno de los padres del método científico, René Descartes, del siglo XVII, y también Isaac Newton. Entonces ellos dijeron, si es un epifenómeno, pues podemos decir, el pensamiento condiciona nuestra vida. Es decir, mientras pensamos, vivimos. En el momento que morimos, dejamos de pensar, dejamos de existir. Pero entonces, con este principio, que es el que aplicamos por el método científico, yo me pregunté, si tengo al enfermo muerto entre mis manos, que yo le estoy pinchando y aplicando, ¿cómo puede ser que tengan estas vivencias tan lógicas, que se repiten y que tienen unas características tan distintas de las alucinaciones? Digo, aquí hay algo más. Pues bien, en la reunión que hice con los neurólogos y psiquiatras y psicólogos, les dije, mirad, mis enfermos tienen esto y yo no me los sé explicar. Vosotros como expertos, ¿cuál es vuestra opinión? La respuesta inmediata de los dos al mismo tiempo: son alucinaciones. Digo, bueno, esto es lo que decimos todos. Digo, pero vamos a ver si realmente cumplen los requisitos de las alucinaciones. Digo, las alucinaciones que vosotros ya saben que sobre todo en la clínica psiquiátrica se ven fundamentalmente pues, por brotes psicóticos, especialmente en el brote esquizofrénico. Actualmente por drogas también se ve tristemente bastante. Entonces yo les dije, mis enfermos, estas vivencias que tienen, estas ECMs, tienen una estructuración lógica. ¿Las alucinaciones de vuestros enfermos son lógicos? El psiquiatra dijo, no,
son totalmente absurdas. Digo, esto ya no es lo mismo. Digo, se repiten unos ítems, en las mías se repiten. No todos, pero se van repitiendo ítems. Dice, no, las alucinaciones son totalmente distintas de un enfermo a otro, no tienen nada que ver. Digo, ¿se acuerdan toda la vida? Dicen absoluto. No solo no se acuerdan, sino que les da vergüenza. No quieren ni hablar de las alucinaciones. Digo, pues los míos se acuerdan toda su vida. Digo, les cambia, les condiciona un impacto psicológico que cambia su concepción existencial. Dice, en absoluto. No tiene nada que ver esto con su concepción existencial. Digo, pues los míos os puedo asegurar que el cambio, porque yo los sigo, estos enfermos, y lo que dice la bibliografía mundial es profundísimo. Digo, vaya, desde el punto de vista clínico parece ser que son totalmente distintas. Digo, y os voy a hacer otras preguntas. Digo, mis enfermos, por ejemplo, dicen que cuando tienen estas vivencias pasan fácilmente a través de estructuras sólidas. Por ejemplo, uno que intentó tocarme pasó a través mío. Pasan a través de las paredes. Dice, ¿esto lo explica la alucinación? Dice, en absoluto, esto no tiene ningún sentido lógico, me dijeron. ¿Cómo va a pasar una cosa, una estructura sólida a atravesar otra sólida? Esto no tiene ningún sentido. Digo, pues mis enfermos lo cuentan todo esto. Digo, otra cosa que me llama la atención es que mis enfermos me cuentan exactamente con toda clase de detalles lo que está ocurriendo a distancia, en el mismo momento. Un enfermo me contó todo lo que ocurría en mi servicio de urgencias, en las habitaciones de al lado, en los quirófanos de urgencias que estaban operando, etc. Me lo contó todo, pero con todo detalle. Y yo después lo comprobé y exactamente lo que él me dijo es lo que ocurría. Y en la bibliografía mundial ustedes encontrarán infinidad de estos casos. Ellos me dijeron, esto no tiene ningún sentido. Digo, hombre, si a mí me lo cuentan, tú y yo lo he comprobado. Y hay casos tan anecdóticos como un enfermo que estaban reanimando en Estados Unidos con todo lo que pasaba exactamente en las antípodas en Australia. Se comprobó y en el mismísimo momento que estaba pasando, él lo contaba. Dice, pues esto no tiene nada que ver. Digo, y te voy a contar otra cosa. Digo, si hacemos una resonancia magnética funcional a los pacientes que han tenido una experiencia cercana a la muerte y le hacemos la resonancia mientras la va contando, la va refiriendo con toda clase de detalles, vemos lo siguiente. El neurólogo se interesó. Me dijo, ¿y qué veis? Digo, en primer lugar lo que se ve es que se activa, la resonancia magnética activa las zonas del cerebro que entran en actividad ante una función anímica determinada. Dice, se activa el lóbulo frontal cuando lo cuenta. El neurólogo me dijo, esto es que lo que está contando tiene una estructuración lógica. Dije, ya os lo dije esto, que era lógico. Digo, cuando cuenta una situación que vivió con un gran componente emocional muy intenso, afectivo, se activan los lóbulos temporales. Dice, también es normal que se activen los lóbulos temporales. Digo, y cuando te refieren o te cuentan una imagen que les impactó durante la experiencia cercana a la muerte y la cuentan en la resonancia magnética funcional, se activa el lóbulo occipital. Me dijo, oye, ¿esto es verdad? Digo, hombre, hay unas imágenes. Alonso es un neuroradiólogo que tiene experiencia en la Risaca, en Murcia, y tiene unos estudios muy, muy interesantes sobre esto, como neuroradiólogo. Dijo, y yo le pregunté, ¿y por qué te extraña? Dice, porque si esto es verdad lo que me dices, digo, hombre, es verdad, tenemos las imágenes. Dice, con esto puedes tú asegurar que este enfermo no te engaña. Este enfermo lo que te cuenta realmente lo vio. Digo, me estás diciendo que está contando una verdad cuando estaba su cuerpo muerto encima de una camilla y yo le estaba haciendo masaje cardíaco. Y me dices que él realmente vio un objeto a distancia cuando su cuerpo estaba muerto. Mira lo que estás diciendo. Dice, te puedo asegurar que este enfermo no te miente. Y te lo voy a contar. Dice, este enfermo, cuando vemos una cosa, usted ahora me ve a mí, porque un flujo de fotones me ilumina, se refleja en mí, y entonces entran por su pupila y hacen mi imagen invertida en la retina, en la mácula de la retina. Esta imagen, a través del nervio óptico, en forma de ondas electromagnéticas, llega al lóbulo occipital y allí se interpreta como la imagen que usted está viendo, en volumen, en forma, en color, etc. Es maravilloso el cerebro.
cuando vemos una imagen que nos impacta emocionalmente mucho, se condiciona memoria. Se almacenan ondas electromagnéticas de aquella imagen en un grupo de neuronas que llamamos neuronas espejo. Si él lo refiere, aunque sea después de mucho tiempo, hay una interferencia con estas ondas de recuerdo que están en las neuronas espejo, se reactivan y por esto se reactiva el lóbulo occipital. Vaya, después de todo esto, les puedo asegurar que yo salí de allí más convencido aún de que las experiencias cercanas a la muerte no son alucinaciones. Y les puedo asegurar que ellos, neurólogos, psiquiatras y psicólogos, también salieron con tremendas dudas. Llegamos a la conclusión que desde el punto de vista de etiopatogenia y fisiopatología, esto no lo sabíamos cómo se producía y cuál era el mecanismo íntimo y la causa, pero evidentemente no las podíamos cualificar como alucinaciones. Bien, yo por mi interés en este fenómeno dije, vale, con el método científico, lo que sabemos en ciencia científica, no podemos llegar a una conclusión.